voy a sacar yo a vosotros, porque siempre nos sacáis a nosotros. ¿Podemos hacer una foto de pie primero? Vale. ¿Podemos hacer una foto de pie? Foto de pie, sí. Ya chicos, todavía. Nos hacéis, alguien me hace una foto, por favor, por favor. Colores. Puede ser, perdonadme, puede ser un paso adelante y tapamos un poco. Ah, sí, para tapar esto. Ah, claro, para tapar esto. Gracias. Pues buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa de La Florida. Qué gusto da. Comedia negra para celebrar las Navidades. Víctor García Sánchez, autor y director. Yo sé que tú tienes un poco de prevención de hablar del género. Sé que te cuesta. Ahí tienes un micrófono y nos vas a explicar por qué. No, me encanta que empecemos con esta pregunta porque es cierto y creo que cuando se hace género se dice con la boca pequeña porque ¿no? parece un entretenimiento muy para las masas, pero la realidad es que grandes intelectuales han admirado el género, desde Borges a Bolaño y a muchos otros, ¿no? y sobre todo en Latinoamérica, muchísimo, ¿no? en Latinoamérica, Cortázar, etc. Sí que es cierto que existen obras negras, de género negro, obras de teatro, no es lo que más abunda. Y bueno, leyendo, y soy un gran lector de género, me daba cuenta que siempre es una excusa para hablar de otra cosa. Y al menos lo que quería hacer en la Florida era coger esa muerte, que siempre es el detonante, sin una muerte no puede existir este género, y darle el valor que tiene, ¿no? Es decir, al final, aunque parezca que no hable de la muerte, el género negro habla, ¿no? O sea, de cómo una muerte al final trastoca una familia, puede trastocar una sociedad, un pueblo y luego toda la corrupción que casi siempre hay detrás, ¿no? del acto asesino. Agatha Christie, por ejemplo, escribía muy pegada a su tiempo, y era muy crítica con la sociedad, muchísimo, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está haciendo de Pinares por la espalda, que se ha estrenado la segunda temporada, y realmente es una crítica mordaz a los nuevos tiempos del capitalismo, de los Elon Musk y de todo este tipo de gente rica que vive de manera demencial, muy desapegada a la realidad, donde de repente la ética y la moral se va al traste y bueno, el desarrollo de las ciudades, o sea, conforme las... Y bueno, dentro de cuando se empiezan a hacer tan grandes las ciudades y empieza a haber tantas bolsas de pobreza también, de miseria y de crimen, que es donde nace, ¿no? esa figura del detective, que es pues casi un arquetipo, ¿no? que gracias a la lógica o a ser muy perspicaz, depende ¿no? del detective, consigue plantarle cara, ¿no? a la injusticia, ¿no? Y tiene como un sentido muy grande de la injusticia. Y creo que tener un sentido grande de la justicia en estos tiempos es importante, la verdad. Entonces, sí, a veces se habla con la boca pequeña, pero es verdad que gracias al género se han hecho
grandes obras de teatro, obras de la literatura universal que le han dado la vuelta, ¿no? a este género, desde Los detectives salvajes de Bolaño, por ejemplo, últimamente, o 2666 también tiene la estructura de un thriller y del género. Y justamente, Víctor, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es mi punto de vista? Sí. Pues mi punto de vista es que... Como director, además de como autor, por supuesto, ¿no? Como director y como autor. Como autor es que creo que es a mí es un género que te permite hablar de unos personajes, en este caso maravillosos. También, en el caso de la Florida, yo creo que están muy pegados al tropos, al lugar, o sea, a dónde viven, ¿no? Porque es muy especial. Pero creo que en sí hay... el género es la excusa siempre para hablar de otra cosa. Y a mí lo que me gusta es que realmente, cuestionándote quién es el asesino, o sea, al final lo que consigues es que la gente esté pendiente de toda la historia y de una historia que puede hablar de miseria humana, de la soledad, de temas actuales. Entonces, eso a mí, como dramaturgo, me alucina, ¿no? Y decía, en Twin Peaks, David Lynch decía que él no quería revelar quién había matado a Laura Palmer, porque entonces la serie dejaba de tener sentido, y mientras la gente se preguntaba quién mataba a Laura Palmer, podíamos conocer a todo el pueblo, ¿no? Todas las miserias y todos los crímenes que se daban día a día, ¿no? A mí esa definición me gusta mucho. Y como director, bueno, para mí es muy interesante dirigir algo que tiene que tener siempre como vamos, yo creo que todo director lo tenemos que tener, pero cuando haces género más, o sea, tener al público súper presente, porque le tiene que llegar la trama. Es difícil contar tanta trama en teatro, o sea, porque hay que hacer una inversión de contar y bueno, y de dirigir puntos de vista y tal. Entonces, a nivel dirección es un reto, pero también es muy gozoso y bueno, ese es mi punto de vista. Esta es una coproducción de Octubre Producciones y Teatro Español. Y es evidente que esto es después de haber leído la obra, una obra muy coral, pero digamos donde Silvia Massó nos protagoniza este reparto, ¿no? Silvia, si para gente que no sabe qué es la Florida, ¿qué les dirías? Pues tienes un micro. Gracias, Natalia. Buenos días. Les diría que en mi caso, antes de saber cómo era mi personaje, leí las 2 primeras páginas y dije, esto lo voy a hacer. O sea, lo hago. Antes de saber cómo era mi papel, pero me daba igual en realidad, porque este tipo de escritura que tiene Víctor es una escritura muy sorprendente, porque habla, efectivamente, transita por muchas profundidades, analiza al ser humano, las grietas de la sociedad, las frustraciones de nuestra condición de personas perdidas en la vida, que tenemos que sobrevivir a pesar de nuestras circunstancias, pero por encima de todo es que tiene un humor muy especial, me gustó muchísimo, me atrapó. Entonces, después vi que era una obra coral, me gustó también la posibilidad de hacer algo coral con estos magníficos compañeros, que son increíbles, que trabajar con ellos es una gozada, que aprendo cada día y que además los amo profundamente. A ellos y a sus personajes, a todos. Y es también para mí un honor poder estar por primera vez en las naves del Español, que nunca había pisado como actriz ese escenario. Así que, Natalia, muchas gracias. Luis, por ahí también te he visto. Luis Luque. Y sobre todo, gracias también, Víctor, por darme este regalo, un personaje que se llama Lola Vargas, que es... ¿qué podría decir yo de este personaje? Es una mujer que transita por muchas cosas, tiene muchos estratos. Poco a poco el público va descubriendo qué le pasó algo que hizo cambiar su vida, pero aparentemente nada más salir es un personaje muy estereotipado, exagerado, histriónico y tal, pero tiene Y luego quitamos la máscara. Y luego quitamos la máscara, que Víctor es un rey para hacer estas cosas. Y además en cada línea de su texto va
el público puede descifrar qué le pasa a cada uno de los personajes. Así que yo invito al público a que venga a ver La Florida porque es un espectáculo nuevo, diferente, con unos matices quizás que no hay en la cartelera actual y que tiene una visión muy contemporánea, muy fresca, pero al mismo tiempo que te atrapa como persona y que te hace pensar también en tu vida, en tu entorno y en la sociedad que te rodea, que es la que es, vamos a decir. Pues nada más, ¿no? Muchas gracias. Vito Sanz, que está ubicada en esta época, es un poco para hablar, que sigamos dando pequeñas pistas. Sí, está muy ubicada, yo creo, y está muy presente también nuestra época actual, y luego tiene digamos, la situación, digamos, la Florida en sí, el lugar donde la ubica es un personaje más, para mí, desde el punto de vista de que la Florida es unos apartamentos de la costa que bueno, de esto que en invierno la gente desaparece y que allí no se puede dar o puede dar lugar a un montón de cosas y a que ocurra un asesinato, que es el contexto ideal, ¿no? Pero también hay algo donde nos habla un poco también de los momentos sociales a nivel de, pues bueno, de la crisis, bueno, el ladrillazo, todo este mundo, ¿no?, que hay por detrás, que no es una obra de teatro, digamos, política, pero que existe y está ahí una capita ahí bastante presente y nada, y realmente para el personaje que interpreto yo, que es Antonio, que es el detective, creo que esa Florida y los personajes que viven en ella en invierno, que son muy pocos y que son muy particulares, es como una especie, se convierte en una especie de un refugio en un momento determinado de su vida que bueno, en las que tiene... Cuando hay que hablar de esta obra hay que como intentar filtrar que se dice que no, y ahora en un momento determinado mi personaje sufre un asunto y que es un personaje bastante metódico que tiene una estructura vital muy pensada y en un momento le ocurre algo a nivel personal que hace que se refugie en el trabajo y aparece el caso de la Florida y creo que es como un lugar donde se puede salvaguardar de todo lo que le está pasando a nivel personal y donde encuentra personajes que le liberan o que si le asientan, le cuidan, una cosa así. Sí, de alguna manera. Lorena López, tienes el micrófono. ¿Qué puedes decirnos de dónde estáis en el escenario? ¿Cómo es? ¿Cómo es el espacio? Sí. ¿Sí? Bueno, el pistas espacio, por lo menos, ¿no? Bueno, Alessio ha hecho una escenografía bastante concreta a la hora de contar el espacio que es la Florida, ¿no? Este sitio así como gris en invierno, ¿no? Como algo que es en verano tan verde, palmeras, ¿no? Luz, color, tal. De repente la escenografía tiene una cosa gris y sórdida y... Bueno, no quiero descifrar más porque creo que es importante que la veáis, ¿no? Porque yo cuando la leí dije, ¿cómo van a hacer la escenografía, no? Porque son casas, son apartamentos. Entonces está como súper concreta. Cada uno tiene su apartamento, la iluminación de Mingo, que va a ser preciosa. Bueno, una piscina y muchas palmeras mediterráneas. La piscina suceden cosas. La piscina suceden cosas. Bueno, ¿quieres decir algo de tu personaje o quieres aportar? Bueno, no mucho más porque lo han dicho todos. Bueno, Elena también tiene como un secreto bastante profundo que, bueno, que eso es lo que le lleva también como a moverse por la Florida y bueno, esa parte, no quiero decir nada más, pero bueno, son todos unos personajes maravillosos, la verdad, y todos esconden, tienen su secreto y es muy importante. Gracias, Francisco Reyes. El tema de la comedia negra pone sobre la mesa la confianza y la desconfianza, ¿no? La confianza y la desconfianza... entre vosotros, entre los personajes,
no sé, supongo. Sí, bueno, claro, exactamente, porque está la trama de averiguar quién cometió el asesinato, ¿no? Y eso efectivamente destapa también cómo son las relaciones entre los personajes del edificio y quién confía en quién recela de quién. Sí, efectivamente, es un detonante de muchas cosas más. Sí. Se convierte casi en un juego, ¿no? Es un juego, sí, pero es una bola que va creciendo, entonces llega Antonio y empieza a rascar y aquello va creciendo y se van desvelando cosas de cada uno, ¿no? Nuestra intención es que, bueno, pues ayer lo hablábamos, estábamos haciendo un repaso de todo y bueno, muchas veces como actor pierdes la perspectiva de lo que está pasando en la obra porque claro, estás ahí más centrado en cómo hago este cambio de vestuario, pero de repente te viene alguien y te dice desde fuera, se lee esto, que tú lo estás viendo y no sabes si el personaje está mintiendo, no está mintiendo, está diciendo la verdad, y dices, wow, qué chulo. O sea, que ojalá que podamos conseguir eso porque es un viaje creo muy chulo para el espectador. Amparo Fernández, ¿qué puedes añadir? Hola, ¿qué puedes añadir de todo esto? Puedo añadir que hasta que no nazca el día 8, pues realmente no sabemos bien cómo estamos. Yo me asomo ahora en la Plaza de Embajadores a la finca de enfrente y veo las ventanas y también veo floridas, porque es como cada uno de nosotros es un dientecito del engranaje de esto. Pero esta Florida, que no se sabe si ese lugar tan sórdido es el que acoge a la gente, pues que la gente huyendo de algo se va a ese lugar tan sórdido que al final, en vez de sórdido, es un refugio caliente y también que te dejen en paz, ¿no? Algo así. Que puedo añadir que estamos muy... Bueno, yo estoy muy nerviosa, pero por eso digo, hasta que no nazcan, yo estoy siempre, los últimos días son como... Pero hemos hecho un equipo maravilloso, eso hay que decirlo, es muy importante para trabajar en equipo, tener personas que somos todos al final siempre igual de bien, pero que juntos se juntan algunos que nos llevamos bien, que estamos unidos por una cosa que cada vez es parece más difícil, conforme te haces mayores, como me lo dejo, pero también es cada vez más importante porque te lleva a un sitio donde poca gente puede estar. Qué bonito. Hasta el 22 de enero va a estar la Florida en las naves del Español en Matadero. Víctor, ¿quieres añadir algo? Bueno, que muchísimas gracias por la confianza en la Florida, Natalia y Luis, y a Nadia Corral, productora de la obra, por confiar en el texto y en su complejidad, porque la tiene. Y bueno, que creo que es importante, me encanta lo que ha dicho Amparo, porque es verdad que en la Florida al final lo importante son las personas y esas personas que se quedan ahí, esos personajes, ¿no? Y conocerlos. Y lo bonito yo creo que de este proceso ha sido conocernos también todos y respetarnos y trabajar juntos, y está siendo maravilloso. Entonces, pues gracias por acogernos y darnos el espacio para poder hacerlo. ¿Alguna pregunta? Sí. No es frecuente que se escriba género policíaco o cine negro para teatro, para cine así. Y más bien siempre son adaptaciones de novelas. Tú cuando te decides a esto, tenías detrás como una novela en el fondo y esa novela que a lo mejor no has llegado a escribir, en el fondo la has trasladado al teatro y te has quedado insatisfecho o no. ¿Cómo ha sido eso? Porque escribir directamente no es tan común. No es común, pero no tengo la novela en la cabeza, ni la tenía, o sea, quiero decir, lo que hice fue enfrentarme a las limitaciones que tiene el teatro, que también son convenciones, o sea, y son las convenciones teatrales que, bueno, es explorar los límites, ¿no? Te permite contar las cosas de otra manera, de una manera escénica. Entonces, a mí eso precisamente era lo que más me atraía, o sea, el reto de poder trasladarlo, de poder hacerlo, ¿no? Y de poder hacer un texto desde cero, no adaptar nada que fuera de género. Y también cuando uno también lo que hace es acopio de
casos y de libros que sean, de obras de teatro que existen y bueno, existen. O sea, sobre todo más en la tradición anglosajona, pero las hay. Y bueno, en realidad también es trabajar con misterio, con una pregunta que siempre está latente en la obra y eso cuando me dedico a una obra, a escribir una obra que no es de género, que puede ser un drama o eso también está. Entonces es estudiar muy bien sobre qué se ha escrito sobre el género y aprender, y me lo he pasado muy bien aprendiendo sobre además las subdivisiones del género, ¿no? Que no es lo mismo un whodunit, que era lo que hacía Agatha Christie, o el hardboiled, que es la novela de Chandler, Dashiell Hammett, etcétera, de los norteamericanos. Entonces, realmente ha sido ver cómo cabía esto en el teatro. Entonces, no he escrito con vocación de novela. Ni piensas hacer el juego al contrario, porque en el cine se ha hecho mucho. El guión y después la novela. Está partiendo del guión. No me he planteado igual más hacer de la obra de teatro y la película o la serie, porque hay algo del enganche con los personajes que ya existía cuando la escribí, dirigiéndola todavía ha habido más, ¿no? Porque, bueno, ya lo veréis, pues son personajes muy interesantes. Hay una película que se ha estrenado recientemente en España que está basada en una obra de teatro de Víctor, que es Nosotros no nos mataremos con pistolas, que ha hecho la Ripoll y que es un guión de Víctor. O sea que a lo mejor luego hacemos la película. Claro. Quería preguntar a Víctor, la estructura del género suele ser muy repetitiva, ¿no? En el sentido de los clásicos plantean una situación de conflicto, que cada personaje arrastra su propia mochila de problemas y van cambiando, ¿no? En esos conflictos que van apareciendo hasta que hay una situación final muy imprevista, jugando un poco con los espectadores, ya sea lectores en la novela, ya sea en el teatro o ya sea en el cine. Quería saber si has seguido esta estructura o has querido innovar algo en cuanto al género. Bueno, yo creo que hay cierta innovación porque al final, bueno, es que no quiero meterme a hacer spoilers, pero creo que la resolución no es por una causa o consecuencia, o sea, quiero decir, la resolución es por otra cosa. Y al final creo que la resolución del caso queda en un segundo plano cuando empiezas a conocer al resto de personajes y empiezas a conocer más profundamente al inspector. Y al final realmente lo que quería contar es cómo esta persona, el buen inspector, que es una persona metódica, muy agarrada a la vida, de repente acaba decidiendo mudarse a la Florida. Entonces realmente eso es lo que acaba contando la función. Todo lo que tiene que ver con el caso y la resolución que se resuelve, pues yo creo que sí, o sea, sí que tiene un giro que hace que sea diferente de lo habitual, ¿no? en el género. Pero bueno, creo que, o sea, para mí no era tan importante, o sea, no soy un escritor de género, no soy un escritor de novela, entonces tampoco era tan importante el innovar o el innovar con la trama, porque al fin y al cabo, para mí siempre lo más importante cuando escribo es intentar poner la lupa en un conflicto, poner la lupa en unos personajes, poner la lupa y ver la humanidad, ¿no? Y eso, al fin y al cabo, lo hacemos con una estructura que muchas veces se repite y es efectiva, y otras veces pues se innova y también lo es o no, depende, pero realmente yo creo que a mí al menos cuando escribo la estructura tiene que dar cabida a esos personajes, ¿no? que pensaba previamente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, decirles que el engranaje de esta comedia negra es formidable, y lo digo porque estoy absolutamente convencida y sé que va a funcionar muy bien.
Os deseo el mejor de los vientos para esta travesía y que lo disfrutemos todos, porque creo que nos va a sacudir, que es lo bueno de la comedia, ¿no? Que te sacude y que piensas un poquito después. Perdón, como cada rueda de prensa, por desgracia, desde el 24 de febrero, me gustaría leerles algo. Madre, oye esta inmensa canción de cuna. Bajo la tierra que te da sombra, recoge su cadencia infinita. Olvida, aleja tus temores y duerme en paz. Que habrá paz en el mundo. Una paloma humana cubre al hombre. En todos los corazones, dulces anhelos de paz. Los hombres se dan la mano y cantan a la esperanza. Juan Rejano. Gracias. Como han venido dos compañeros más de foto, ¿hacemos la foto? ¿Vale? ¿Una de la y otra de la? Vale.